yo no sé qué hice. Perdón, se ha se ha activado sin querer el webinar, pero estamos a 10 minutos de iniciar, pero ya no lo podemos cortar. Entonces, Perdón. bueno, le pedimos disculpas a las personas que pueden estar ahí, hay algunos asistentes, que nos disculpen que vamos a estar probando, hablando algo más bien interno, pero bueno, nada extraño de lo que puede ocurrir previo a un webinar de ajustar todo, así que por acá estamos. Nayara, a ver si No, podés. pero la única cosa que yo quiero, sí, que yo voy a empezar a presentar y así ya estamos listos y pues que podemos empezar desde así. Sí. Perfecto. Mira Eh, sí, después está bien. perfecto. Ah, Después dale. cuando vaya Igor, eh, cuando vaya Igor, ¿tú lo pasás? ¿O es necesario? Me Sí. van a indicar para que yo pueda pasar el mando de presentador? Sí. No, no, no es necesario. Ok, Yo puedo hacer todo. perfecto. Pero van a hablar Sí. ambos. Sí. Bien. Si les parece bien, yo doy la apertura al inicio, la bienvenida de la red y vamos contigo. Dale, puede ser. Bien. No sé si ustedes quieren ir en la parte de chat, en la parte de preguntas, el espacio de preguntas que no acomodamos. Si quieren irlas leyendo ustedes, las voy leyendo yo. En realidad lo que habilitamos más es el espacio de preguntas para que queden ir ahí, pero las podemos ver todas. No sé, pues que tenemos un último momento que vamos a hacer también unas preguntas, entonces que yo creo que va a ser como el mismo, la misma cosa, que no sé si vamos a tener otras preguntas, claro, pero Igor y yo podemos hacerlos también. Lo importante es que ustedes me confirmen entonces que ven. Justo tenemos un mensaje de Esteban. A ver si ustedes ambos dos ven el panel de preguntas. Yo no veo. ¿No lo ves? No, Ya te voy a sacar una foto y te lo voy a mandar por WhatsApp ok. para que veamos. Sí, lo veo las preguntas. Está por acá. ¿Lo ves, Esteban ha Igor? escribido. Sí, lo veo. Perfecto. Muy bien. Ahí mandé por las dudas. También para que Nayara, si no los ve. Muy bien. Si quisieran, para que, por las dudas, vieron que cuando les mandé la foto, ustedes
hay una flechita donde está el panel de preguntas. Si ustedes le dan clic, el panel se despliega y lo pueden ver más grande en la pantalla. Lo ven más cómodo. De ese modo, con la foto que le mandé recién para que identificara dónde estaba el panel, se lo mandé recién en el WhatsApp y ya está desplegado. Ok, muy bien. Igor va a ser el responsable por eso. Perfecto. Paula, yo estoy a pensar que tenemos solo 60 minutos y como yo empecé un poco antes, ¿algo se pasa o no? Cuando llegamos al final. No, no pasa nada. Yo manejo el control acá, o sea, ese programa para una hora, pero no se corta. O sea, si queremos estar 2 horas de webinar, no hay problema. Así que, tranquilo. Lo único que va a llevar un trabajito de edición extra para el subido a YouTube, vamos a tener que cortar una parte. Pero bueno, nada grave. Muy bien. Sí. Así que tranquila, igual vamos a esperar a que sean las 16 en punto, nos faltan 3 minutos para ya iniciar formalmente. Nayara, más allá de que te doy la bienvenida, ¿presento yo las instituciones que forman parte de este proyecto o lo decís directamente tú? No, puede empezar y puede hablar si quieres hasta la agenda también. Bien, ahí está la agenda que... no, yo solo le doy la bienvenida, si te parece. Contextualizo nada más el segundo webinar en el marco del proyecto C-Click y de ahí todos suyos. Todo bien. Bueno, muy bien. Son las 16 horas y para respetar siempre los horarios, vamos a comenzar este webinar en forma puntual. Mi nombre es Paula Bianchi, responsable de comunicaciones de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, en realidad referente de la red ante este proyecto titulado C-Click, fortaleciendo capacidades de jóvenes en América Latina. Este es un proyecto que hemos organizado, liderado desde la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones junto con Engallamundo de Brasil, y además es posible gracias al apoyo de la Alianza Clima y Desarrollo y la Fundación Futuro Latinoamericano. En esta oportunidad vamos a tener el segundo webinar de este ciclo titulado Introducción a la Advocacy, cómo influir en la toma de decisiones. Y bueno, van a estar hablando Nayara, Castiglioni e Igor. Me despido de todos ustedes, hasta luego. Gracias, Paola.
Bueno, bienvenidos a todos y todas. Es un placer estar aquí de nuevo. Entonces, que este es nuestro segundo webinario. Pues estas son las personas que van a presentar hoy. El segundo es yo. Entonces, yo soy Nayara. Yo soy una de las coordinadoras generales de Engajamundo, que es una organización de jóvenes de Brasil que trabaja con las causas socioambientales y pues que actuamos con advocacy. Entonces, por eso que vamos a presentar un poco para todos un poco de qué es, van a ver. Y también conmigo va a presentar Igor, que estaba en el primer webinar, que es ingeniero ambiental, es el coordinador de este proyecto acá con Engajamundo y pues parte de muchas delegaciones brasileñas de las COPs y también del Foro Mundial del Agua. ¿Quiere dar un hoy, Igor? Hola a todos, estoy muy contento de estar acá otra vez y vamos a conversar, va a ser una tarde muy tranquila y yo creo que todos se van a aprovechar mucho. Gracias. Pues, entonces, este es un poco de qué vamos a hablar hoy. Vamos a comprender qué es advocacy, entonces, por qué hacerlo, quién lo hace, cómo lo hace Engajamundo y también, por último, vamos a preguntar a vosotros cómo haces tú. Entonces, que vamos a tener una parte de conversación para que podamos trocar y pues cambiar experiencias y dudas también que tienen. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para empezar, ¿qué es advocacy? Esta palabra que es en inglés y pues que tiene muchas lenguas, incluso en español y también en portugués, tienen algunas formas de decir, pero el más común es decir advocacy, entonces que esta palabra en inglés va a ser como universal. Entonces, la advocacy es el acto de defender, apoyar que yo no puedo ver, perdona, que yo tengo que hacer una cosa aquí. Sí, aquí, muy bien. Perdón. Pues, entonces, el acto de defender, apoyar o recomendar un interés. ¿Pero qué es un interés? Es una cosa que es importante para nosotros. Entonces, que si yo soy una persona que quiero hablar sobre el medio ambiente, yo voy a hacer advocacy por eso. O si son sobre los derechos de las mujeres o derechos de los niños o, no sé, como cambios en mi ciudad. Entonces, que puede ser todos los intereses que tenemos y que creemos que es importante, que tenemos que defender y que tenemos que poner lo que creemos ser los cambios que deseamos y que queremos ver a suceder. Entonces, advocacy es como una gama de estrategias que personas y organizaciones se utilizan para influir en un público objetivo, entonces en un público determinado de sus demandas. Y estas estrategias pueden ser lobby, activismo, comunicación u otras que van a ser más adecuados para alcanzar sus metas y objetivos. Después, yo sé que no son palabras muy comunes, entonces lobby y activismo principalmente, pero vamos a explicar después qué son cada una de ellas. Pero primero tenemos que comprender por qué hacerlo. Entonces, que tenemos dos motivos principales para hacer el advocacy. El primero que están a ver es para influir en las políticas públicas y el segundo es para movilizar la sociedad en general para una causa. Entonces, en el primero, que es influir en políticas públicas, donde tenemos que comprender qué son políticas públicas. Básicamente son las leyes. Entonces, es un conjunto de metas y acciones definidas generalmente por el gobierno que son basadas en sus programas gubernamentales. Entonces,
las cosas que el gobierno piensa en hacer, quiere hacer, tiene como prioridad. Entonces, que vamos, estas son políticas públicas. ¿Y por qué estamos hablando de políticas públicas? Entonces, porque el advocacy es el conjunto de estrategias para influir en las personas responsables por la toma de decisiones de estas políticas públicas. Entonces, esto puede ser a través de una concienciación, por la participación activa de otros actores de la sociedad en estos espacios de toma de decisiones, o también por la comunicación y amplia divulgación de la importancia de su causa, entonces de la cosa que está a defender. Y pues, entonces, ¿qué es influir en los responsables de la toma de decisiones? Entonces, nada más que es un proceso externo que busca modificar o presentar una idea y hacer con que las personas comprendan el motivo de por qué es importante o por qué tenemos que hacer de una manera y no de otra. Pues que podemos decir muchos motivos, muchas cosas, pero es generalmente eso. Entonces, que queremos influir en la forma que estos tomadores de decisiones están actuando frente a un objetivo que para nosotros es muy importante y que queremos ver, pues, ver hecho o ver cambiado. Y el segundo es para movilizar por una causa. Entonces, movilizar, como ya dijo, que es como movilizar la sociedad en general y puede ser como cualquier persona. Pero para hacerlo eso, que tenemos que identificar el problema. Entonces, lo que estamos queriendo movilizar a las personas. Entonces, ¿qué tema queremos abordar? ¿Por qué es importante? Y después, ¿qué vamos a ver? Y definir también qué estrategia seguir. Entonces, lo que buscamos es el fortalecimiento de esta agenda, de esta causa que estamos a defender por parte de la sociedad. Y cuando yo digo la sociedad, en el próximo slide van a comprender un poco mejor, pero es cualquier persona. Y el más importante es que, a depender de su causa, obvio, pero es muy bueno no trabajar solo, porque cuanto más personas, cuanto más movimientos, actores, vosotros tenéis a defender su causa junto con usted, pues es encontrar aliados y así fortalecen cada vez más esta agenda. Y pues ahí está como cuál es nuestro objetivo. Entonces, que queremos crear una narrativa para dar visibilidad a esta causa. Entonces, crear espacios de diálogo, ser escuchado, entonces participar de momentos de toma de decisiones o de discusiones de esta agenda, sensibilizar a la población y también a los tomadores de decisiones, llamar la atención para el problema, utilizar la prensa también como una forma de dar visibilidad a esta agenda. Entonces, todas las cosas que podemos hacer para que esta agenda, este problema que identificamos sea discutido, que las personas comprendan por qué es importante y pues. Y ¿quién lo hace? Entonces, que yo estaba a hablar como, oh, no, que necesitamos movilizar a toda la población, la sociedad en general, pero sí que es muy importante y también es muy importante comprendernos que toda la sociedad puede hacer advocacy. Entonces, que no es una cosa que solo movimientos organizados pueden hacer, o empresas, o gobierno, o organizaciones no gubernamentales. Entonces, que todos podemos hacer. Yo, acá, obvio que yo pues ya hago parte de una organización
pero yo como persona, también Nayara, yo puedo hacer advocacy si yo quiero, entonces, y ocupar estos espacios y los lugares que están a discutir, que están a tomar decisiones de las causas que son importantes para mí. Entonces, que no necesita ser realizado por colectivos o grupos sociales que podemos hacer todos. Y también importante igual es que podemos hacer en todos los niveles, podemos hacer a nivel municipal, estatal y federal. Y esto cuando estamos a hablar del advocacy para el gobierno. Entonces que tenemos ahí un poco de dónde podemos hacer el advocacy, entonces que podemos hacer en el gobierno municipal, estatal o federal, pero también en muchos otros lugares que son importantes o que conversan con la agenda que estamos a defender. Entonces, que puede ser una advocacy hecha en empresas, por ejemplo, una empresa que, no sé, está a poluir el mar, entonces que podemos hacer una advocacy allá, podemos hacer advocacy en las escuelas y las universidades para que sean, no sé, cambiadas las leyes internas o para que hagan una cosa que todavía no hacen. Entonces, todos los lugares que pueden recibir, vamos a decir así, el advocacy, porque es una cosa, es simplemente eso, es una forma de influir a las personas que toman decisiones y en verdad que tenemos tomadores de decisiones en todos estos espacios, incluso en nuestras casas. Entonces también a veces en nuestras casas, nuestras familias, podemos hacer advocacy así también, que yo ya hice con mi mamá. Y también para que podemos, no sé, aprender un poco de cómo empezar en este mundo de advocacy, tenemos 3 grandes momentos que es importante para hacer una buena campaña de advocacy. Entonces, primero, la identificación y mapeamiento, después las estrategias y preparación y después el lobby, activismo y comunicación. Entonces, primero, la identificación y mapeamiento es importante, como yo digo, identificar el problema. Entonces, ¿qué quieres cambiar? Tenemos que escoger nuestra causa. Y obvio que puede ser una cosa como muy grande, por ejemplo, parar la polución de los ríos, de los mares, pero también puede ser una cosa muy específica y cuanto más específico, un poco más fácil de saber y de actuar en todas las otras actividades. Entonces, después que escogemos lo que queremos cambiar, tenemos que mapear los actores. ¿Quién son las personas que están involucradas con este problema? Y es bueno tanto mapear las personas que son contrario, entonces que están, por ejemplo, a hacer la polución, o las personas que están a defenderla. Entonces es bueno mapear todas las personas que están involucradas para que sabemos también quién podemos nos aliar y fortalecer la causa o quién tenemos que luchar contra. Después es muy importante identificar cuáles son nuestras fuerzas, nuestras oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, esta es una herramienta que nosotros llamamos de FOFA, pero es una sigla en inglés, pero es básicamente eso, que tenemos que identificar cuáles son nuestras fuerzas y nuestras oportunidades y en un poco más externo, cuáles son nuestras debilidades y amenazas dentro de este problema. Entonces, identificar las cosas que pueden nos ayudar o las cosas que pueden nos atrapallar. No sé si esta es una palabra en español. Dale. Y después de hacer todo, tenemos que definir un objetivo y tiene que ser un objetivo muy específico, que nosotros llamamos de objetivo SMART. Entonces, un objetivo inteligente,
que tiene un plazo definido, que tiene una acción definida, es una cosa muy específica que queremos cambiar, ¿vale? En el segundo momento de estrategias de preparación, entonces que tenemos que definir cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Entonces, ¿de qué manera vamos a actuar? Y esta puede ser una estrategia política, una estrategia de movilización de la sociedad, una estrategia judicial, entonces de utilizar los medios legales para actuar. Entonces, hay muchos tipos de estrategias y tenemos que comprender cuál es la mejor para que podamos atingir nuestro objetivo. Y después de eso también comprender las tácticas que vamos a utilizar. Y pueden ser millares, que podemos hacer muchas acciones de activismo, podemos hacer comunicación, podemos hacer, no sé, hay muchas tácticas. Pero es la manera, no solo la manera, pero el cómo que vamos a actuar. Entonces, las actividades que vamos a utilizar para que podamos llegar a nuestro objetivo. Y también es muy importante definir los puntos que estamos defendiendo, que muchas veces nosotros llamamos de lobby points, que son justamente eso, que son los puntos que estamos, que creemos que es importante y que estamos a defender. Entonces es muy importante en una estrategia de advocacy saber, y todas las personas involucradas en la estrategia, saber exactamente lo que estamos queriendo, cuál es nuestro objetivo y lo que estamos intentando cambiar. Y en el tercer momento es la parte más legal, que es de actuar, de hacer las cosas, hacer las actividades. Entonces, que tenemos el lobby, que son las citas con los tomadores de decisiones, o a veces citas no planeadas, que vamos atrás de las personas y en los corredores o en cualquier lugar. Igor va a explicar mejor después. Las actividades de activismo y también la comunicación que vamos a utilizar para dar visibilidad a todo que estamos, nos proponiendo hacer, a todo lo que estamos haciendo o la idea que estamos a defender. Yo creo que es esto. Yo sé que no es nada simple, pero es muy importante que tenemos estos pasos para que podamos crear una buena estrategia de advocacy y así pues atingir nuestro objetivo y envolver la mayoría de las personas, envolver una gran cantidad de personas y de actores de la sociedad civil para junto de nosotros. Y ahora yo voy a pasar para Igor, que va a explicar un poco de Come en Casa Mundial. Hola a todos, soy Igor y ahora que hablamos un poco de cómo lo hacemos, las cuestiones conceptuales de advocacy, vamos a hablar un poco de cómo lo hacemos nosotros en Engajamundo. Y básicamente tenemos estos tres puntos que hemos hablado, que Nayara ha hablado, que es activismo, lobby y comunicación. Y una de las cosas más importantes para Engajamundo es la forma que comunicamos nuestras acciones de activismo, porque ellas llaman atención para causas y fortalecen el movimiento de participación activa. Eso porque en Engajamundo trabajamos con el cambio climático y estamos en las conferencias de clima, y las acciones de activismo de Engajamundo en las conferencias de clima son una cosa muy importante para nosotros en cuanto a organización, pero trabajamos con varias otras temáticas en Brasil, desde género, ciudades sostenibles, y para cada uno de estos temas precisamos entender y comprender mejor cuál es la herramienta de advocacy que vamos a utilizar. Pero creemos que el activismo es una forma muy importante de aproximar a otros actores para ayudar a cambiar la realidad de la situación que queremos cambiar. Es una forma muy creativa de impactar
y puede ser hecha de las más diversas formas, desde fotos oportunidades, intervenciones urbanas, bloqueo de vías, banners humanos, protestos en las calles, y aquí tenemos algunos ejemplos de actividades de activismo que Engajamundo ha hecho en las COPs, la conferencia de clima, cuando entregamos premios a los tomadores de decisión brasileños de cosas malas que lo hacen y premiamos ellos con cosas que van a envergonzar. Olvidé cómo lo hablo. ¿Cómo que dices envergonzar, Nayara? No sé. ¿Vergüenza? Vergüenza, que van a causar vergüenza. Gracias, Mala. Y un otro ejemplo es en plenarias importantes cuando tenemos un mensaje a transmitir y llevamos a activistas para hacerlo. Un otro punto muy importante para nosotros es el lobby. Igor, puedo solo que es una cosa muy importante, por ejemplo, en esta segunda imagen que dice que somos las voces no escuchadas, sí, que hicimos esto durante el Foro Mundial del Agua, porque el último panel, como el encerramiento del foro, era como solo para personas muy específicas y entonces que hicimos esta intervención para que podemos como llamar atención a todas las personas que no estaban allá, pero que sufren más con sin acceso a agua, sin acceso a saneamiento básico o pues o todo. Entonces que esta es una forma muy, muy importante de llamar atención, de intervenir en eventos que ya están a empezar y esta es como nuestra especialidad. Ya yo voy a pasar esto. Eso. Gracias, Nayara. Eso es muy importante lo que habló Nayara, porque el Foro Mundial del Agua es un espacio muy difícil de acceso. La sociedad civil no tiene tanto acceso y una cosa muy importante para hablar también es que cuando se va a hacer una acción de activismo es muy importante considerar cuestiones de seguridad, porque está siempre asociada a la identificación y exposición de quien lo hace. Entonces tenemos que siempre entender cómo hacerlo, por qué hacerlo y tener un plano, un buen plano de seguridad para todas las personas que van a hacerlo. Y ahora sí podemos ir para el lobby. El lobby es una herramienta muy importante para influir directamente en quien toma las decisiones, porque el lobby tiene el potencial de modificar la política actual y comprender mejores formas de trabajar políticas futuras a favor de una causa que vas a defender. Eso se da a través del contacto directo con personas que toman decisiones, porque vamos a defender nuestra agenda. Un gran ejemplo de Engajamundo se fue el Advocacy Tour que hicimos para influir en tomadores de decisiones brasileños antes de la COP21, que firmaría el Acuerdo de París. Antes de toda la conferencia, todos los estados miembros deberían presentar su contribución nacionalmente determinada para los compromisos de la conferencia en marco de Acuerdo de París. Y Engajamundo tuvo una delegación que visitó 6 ministerios del gobierno, entre ellos Medio Ambiente y Agricultura, para hablar de las NDCs, del clima, y con eso un grande marco de la organización en LOB, y vemos la inclusión del preámbulo de la NDC brasileña, poblaciones indígenas, comunidades tradicionales y comunidades vulnerables, que no estaban siendo consideradas
como asuntos en la índice brasileña. Y una cosa importantísima cuando pensamos en advocacy es la comunicación. Eso. ¿Por qué es importante? Porque cuando queremos influir en un proceso de toma de decisiones, tenemos que compartir nuestra campaña, nuestra acción de forma objetiva y directa para que otras personas se queden, cuestionen y puedan movilizar por la causa también, porque puede ser utilizada para presionar a los tomadores de decisiones. Y como hacemos en Ingajamundo, las redes sociales hoy, principalmente en el escenario de pandemia, es una gran aliada de los activistas en Brasil, porque utilizamos para comunicar nuestras causas, obtener más visibilidad y también, principalmente, conseguir aliados para defender también nuestras agendas de clima y cambio climático. Usamos comunicación para viralizar cosas, hacer comunicación viral, difundir peticiones online para ayudar el law, por ejemplo, y con eso ejercer presión sobre las redes sociales del gobierno y las redes personales también de tomadores de decisiones. Como ejemplos de comunicación en advocacy, tenemos un documentario que el Engajamundo ayudó a hacer, que se llama Mañana es Hoy, en portugués es O Amanhã é Hoje. Es un documentario que habla de lo cambio climático en comunidades vulnerables en Brasil y está disponible en YouTube. También en las redes sociales hacemos campañas como en la Semana de Medio Ambiente, en las conferencias de clima, comunicamos todo lo que hacemos en las conferencias para la juventud brasileña y es una herramienta importantísima dentro de cronología de hacer advocacy. Y ahora, pensando un poco en las cosas que hablamos y cómo es el advocacy, gustaría saber cómo haces tú el advocacy, porque la forma de entender, comprender y hacer las cosas pueden ser muy diferentes. Vivimos en la región latinoamericana y caribeña, que es muy grande y tiene mucha diversidad y la forma de hacerlo es diferente. Entonces, a nosotros gustaríamos muchísimo de saber cómo ustedes entienden y hacen advocacy. Entonces, pueden enviar preguntas o hablar en el chat, ejemplos. Y antes, acá es muy importante que comprendemos que las cosas que presentamos, los ejemplos que utilizamos, es la manera de Engajamundo hacer. Y para nosotros es muy importante hacer las cosas de una forma divertida, con un lenguaje simple y que va a ser como graciosa y no sé, que puede, obvio, causar vergüenza en los tomadores de decisiones, pero esto es una cosa que nosotros queremos, porque comprendemos que como una organización de jóvenes, tenemos que utilizar nuestra experiencia y también nuestra forma joven de ser para que las personas un poco más viejas comprendan que nosotros podemos hablar de estas agendas importantes, que nosotros sabemos lo que estamos hablando y más importante que estamos a defender una causa que es muy importante para el mundo. Entonces, comprendemos que cuanto más, pues que una forma más lúdica, una forma más divertida de hacer estas acciones, es una forma también de llamar atención y de hacer con que otros jóvenes
pueden también ser movilizados por la causa. Y otra cosa es que todas las acciones que hacemos en nuestro día a día, entonces en nuestras casas y lo que yo hablé, que yo hizo, yo no sé cómo hablar de eso, pero el advocacy puede ser con su mamá o con su papá o con cualquier persona, porque es eso, es una forma de influir positivamente. Es que puede ser negativamente también, infelizmente, pero para nosotros es una forma de influir positivamente en las cosas que nosotros acreditamos que es muy importante. Entonces de eso yo paro por acá y yo quiero oír vosotros también. Igor, yo creo que tenemos dos preguntas, no sé, yo no puedo ver, pero tengo acá el número 2. Ya lo hemos hablado, se fue cuando empezamos. Chicos, por las dudas, para que alguien pueda hablar, yo les tengo que ir activando el micrófono. Por un lado. Por otro lado, por ahora en las paneles de preguntas hay solo un par de saludos. Pero yo tengo una propuesta porque está Clara Rivero, que Clara Rivero es una de las jóvenes seleccionadas para acompañarnos en este proceso de fortalecimiento de capacidades, y Clara ha liderado, fundadora de Friday for Future de Uruguay. Entonces yo propondría a Clara, yo le habilito el micrófono para que ella cuente su experiencia de las actividades que han hecho en Uruguay. Bueno, veo que Clara dice ahora que está sin conexión. Pero de repente hay un lugar donde se puede levantar la mano. Si ustedes ven, pueden tener una manito y ahí le dan clic y pueden levantar la mano. Entonces cualquiera de los asistentes que quiera compartir alguna experiencia, alguna duda, alguna inquietud, levantan la mano y yo les habilito el micrófono. Era muy interesante que estuviera Clara, pero veo que ahora está sin conexión de audio. Puede ser, Clara, vos podrías hablar, a ver, si la conexión de audio, yo se la habilité. Creo que Nayara o Igor también, ustedes pueden ver los participantes, ahí se da clic en cada uno de los micrófonos, se puede ir activando. Dale. Sí. Y chicos, si tienen cualquier duda o si hablamos muy rápido o muy errado en español. Yo tengo una pregunta, ¿no? Por algo que tú decías ahora, que en realidad la advocacy, o sea, la intencionalidad muchas veces es, bueno, justamente incomodar al otro, ¿no? A eso de lo que tú decías, bueno, hacer sentir un poco de vergüenza. Pero eso ustedes lo diferencian de cuando se trata de un tomador de decisión al quien le están reclamando una acción, por ejemplo, la protección del ambiente. ¿Cómo cambia su actitud cuando es una persona a un par, un amigo, a mi padre, mi hermano? O sea, yo trabajo en temas ambientales y siempre mis amigas me dicen, ¿en qué estás trabajando? Que no entendemos en qué trabajas. Y sé que si yo voy con una respuesta violenta, por ejemplo, una respuesta ridícula, lo que voy a hacer es que el otro no quiera escucharme, ¿no? O sea, incomodemos a quien tenemos que incomodar, pero es muchas veces para nosotros difícil transmitir a quién cuando tenemos que tratar más de lo que es el cambio o explicar. No sé cómo ustedes lo ven, lo diferencian, qué experiencias tienen ahí. Sí. Es muy bueno porque en realidad hay mucha diferencia, sí, pero también no hay. Porque en Engañamundo nosotros creemos que la misma mensaje que yo hago para mi amigo o para mi abuela es la mensaje que yo voy a hacer con un tomador de decisiones. Y esto simplemente porque yo quiero que todos comprendan. Entonces, en Engañamundo tenemos muchos jóvenes de diversos lugares, de diversos contextos, con capacidades técnicas diferentes y siempre trabajamos en esta, de esta manera con un lenguaje simple,
con una forma que las personas van a comprender. Y es obvio que, por ejemplo, si yo estoy a hablar con un tomador de decisiones que es un experto en el asunto, o a veces que en Brasil la mayoría no son. Pero claro que a veces yo puedo como hablar de términos más técnicos, pero en la mayoría de las veces nosotros prestamos por una comunicación muy simple y una comunicación muy directa, justamente para permitir que los jóvenes que no son parte de Engañamundo pueden comprender tanto el mensaje, pero también comprender que ellos y ellas pueden hablar de estos asuntos, comprender estos asuntos y también hacer advocacy. Entonces, para nosotros es muy importante que todos los jóvenes, independiente de su contexto, independiente de su formación, independiente de qué haces, todos los jóvenes pueden actuar por el medio ambiente, por agendas sociales y también pueden hablar con los tomadores de decisiones. Por eso tenemos esta manera de hacer las cosas, entonces que nosotros llamamos de Sexify, que es justamente hacer sexy el temas difíciles. Entonces, tema de medio ambiente, de cambio climático o de derechos humanos o de cualquier cosa que podemos hablar, son temas muy difíciles, son temas muy importantes y generalmente que están como llenos de términos técnicos y que la mayoría de las personas no van a comprender nada. Entonces, ¿cómo podemos tornar sexy, entonces que tornar más divertido, tornar más simples y más fácil estas temáticas que son muy importantes, pero de una manera que todas las personas pueden hablar y pueden estar allá como hablando con un amigo o con un tomador de decisiones. Entonces, yo no sé si contesté su respuesta, pero a mí me parece que es eso, que la misma comunicación que es para una persona que es muy amiga o para mi abuela, probablemente va a ser para un tomador de decisiones porque así todos podemos hacerla. Igor, no sé si quieres comentar algo. No, exacto, perfecto. Armé le he preguntado cómo en Engañamundo mide el impacto de nuestras actividades de advocacy. Y yo creo que puedo decir, por la cantidad de jóvenes que trabajamos con nuestras formaciones, tenemos metodologías que hemos creado en cuanto a organización para ayudar jóvenes de la forma más distinta posible y para que ellos puedan incidir en sus localidades, en sus ciudades, en sus escuelas. Ese es uno de nosotros, uno de los indicadores que nosotros utilizamos. También por la cantidad de jóvenes que vamos a las conferencias internacionales, es otra forma de medir el impacto de nuestras actividades. No sé si Nayara tiene otra cosa para hablar. Porque sí, es importante que... Perdón, Igor. Porque hasta para nosotros la cuestión de medir el impacto es una cosa muy relativa, porque hacemos tantas cosas en partes diferentes de Brasil y de forma muy específica, que se van desde educación, se va desde acciones directas, entonces son formas distintas de medir impacto. Sí. Yo solo quiero complementar que es una pregunta muy buena porque el monitoramiento del impacto que la acción que vosotros ha hecho es muy importante pues para saber si fue efectivo o si no cambió nada. Y es una cosa que es muy difícil para Engañamundo, pero obvio que nosotros hacemos, que es una cosa es el impacto, por ejemplo, en los jóvenes que hicieron la acción. Por ejemplo, una de las acciones que presentamos acá, entonces, una cita con la ministra del Medio Ambiente fue una de las fotos que presentamos.
imagina todos los jóvenes que estaban allá y estaban a hablar con la ministra del Medio Ambiente. Entonces, que fue como un impacto personal muy grande para todas las personas que estaban presentes. Entonces, esta es una forma de medir este impacto, pero es una forma muy subjetiva, muy indirecta y también muy personal. Pero uno de los resultados de esta cita fue la inclusión de preámbulo sobre las comunidades tradicionales, las comunidades indígenas y de poblaciones en situación vulnerable. Entonces, este es un resultado muy concreto. Para todas las actividades que hacemos, hay algunas formas de medir. Entonces, si hacemos una actividad de comunicación en nuestras redes sociales, que podemos ver las métricas de comunicación, entonces cuántas personas visualizaron, cuántas curtidas, cuántos likes, todo. Pero a veces por ejemplo, en una conferencia, en una acción de activismo que podemos realizar, si es una acción importante y, por ejemplo, tiene una cobertura de la media, este es un impacto muy grande para nosotros. Entonces, la mayoría de las acciones y aclaraciones que Igor presentó, que entregamos el trofeo cara de palo para la ministra del Medio Ambiente. Entonces, esta fue una acción que nos dio mucha visibilidad. Entonces, que salimos en muchos medios de comunicación, en periódicos, sites, etc. Entonces, esta es una forma de medir también impacto. Entonces, hay muchas maneras y para cada acción yo creo que podemos lo que intentamos hacer es como que definir algunas cosas que queremos y que si esto empieza, entonces es muy bueno, que es un resultado muy importante y así medimos nuestro impacto. Pero esta es una pregunta muy difícil y es una dificultad de encachamiento, obvio, así como de todas las organizaciones sociales, porque es muy difícil medir el impacto, porque a veces el impacto es de mucho largo plazo, entonces también que tiene que monitorar siempre. Sí, tenemos una otra. Esteban escribió: en mi país, Ecuador, es muy común el continuo cambio de autoridades. Se hacen gestiones y actividades con la autoridad. Se logran acuerdos y se generan espacios, pero se cambia el funcionario y los esfuerzos se desvanecen y los recursos no agotan. Frente a aquello, ¿qué nos recomienda hacer? Yo creo que no es solo en tu país. Sí, eso es una cosa que enfrentamos también en Brasil y es muy, muy difícil, es una situación muy difícil y la cosa más importante de hacerlo es cuando piensas su campaña de advocacy, que tengas todo muy bien definido y estructurado, porque lo hiciste con una persona que estaba y ahora no está más, y puedes entregarla otra vez y continuar presionando, porque el gobierno puede mudar las personas, pero no se mudó lo que el gobierno debe hacer, que es trabajar por la sociedad. Por eso es muy importante tener aliados dentro y fuera del gobierno. Por si acaso algo así se pasa, si hay otras personas dentro del gobierno que también pueden te apoyar, esto es una cosa muy buena. O si no, yo sé que parece como, tenemos que empezar todo de nuevo y a veces es eso, no tenemos que hacer porque vivimos en una sociedad que es eso, es muy político, entonces que es solo, pues, por ejemplo, acá en Brasil son 4 años que el gobernante está al mando y muchas veces muchas leyes y políticas públicas son cambiadas o son como dejadas de lado porque se cambia el gobierno.
Entonces es una cosa muy común y yo no sé si hay como una receta para que eso no se suceda, porque yo creo que no tenemos mucho que hacer, pero el importante es siempre, como Igor dice, como tener una buena estrategia y si tienes aliados fuera del gobierno también, la presión social es muy importante, porque, por ejemplo, una persona que va a asumir el puesto de gobernante, creo yo, que no va a querer luego en el primer día ya está de contra de muchas otras personas y de una gran parte de la sociedad que estaba articulada y movilizada para una causa. Entonces, a veces este juego de poder es también como, la persona que estaba antes de tú, no sé, nos prometió esto, ¿cómo no vas a hacer esto? Pues, no sé, pero a veces este juego también puede ser una buena estrategia. A depender mucho del momento, del contexto, pero no desista. Sí, tenemos una otra, Armeli. En algunos espacios de decisión, activistas son generalmente considerados como actores de poco conocimiento técnico y apenas engajamiento social. Engajamundo encuentra esa dificultad también. ¿Cómo lidian con eso? ¿Ustedes capacitan sus activistas? Sí. Principalmente no solo porque somos vistos como activistas, pero porque somos jóvenes y las personas que toman decisiones tienden a ver jóvenes como personas que no saben lo que quieren o que no saben hacer las cosas. Pero está en la juventud la fuerza y la gana para cambiar. Y en cuanto a Cajamundo, enfrentamos muchas de esas situaciones desde cuando empezamos como organización, pero la forma que lidiamos con eso es formando nuestros jóvenes en metodologías que puedan ayudarlos a enfrentar esas situaciones. Entonces tenemos formaciones con metodologías creadas por nosotros, como Caminos de la Solución, que es una metodología para que los jóvenes vean formas de cambiar su forma de agir e incidir en procesos de toma de decisiones o crear campañas que puedan hablar cosas que van a cambiar comportamientos o cuestiones. Y es muy importante también los lobby points, que son los puntos que estamos a defender, porque si nosotros sabemos cuáles son las cosas que estamos a defender y obvio estudiamos del asunto, así, por ejemplo, si alguien va a ser, oh no, que son solo activistas pero que no saben del asunto, no, venga, y yo voy a explicar. Entonces, es muy importante que todas las personas que están haciendo el activismo también saben de lo que estamos a hacer, porque es muy bueno a veces, pues que obvio que a depender de la acción, pero es muy bueno la cantidad de personas. Pero, por ejemplo, que siempre tenemos que pensar si alguien de fuera venga como a hacer una pregunta, ¿qué están a hacer? ¿Qué están a hacer? La persona tiene que saber qué están a hacer, qué están a defender y pues todo más. Porque si no, esto puede ser una cosa fatal para toda la estrategia que montamos, que pensamos, que planeamos. Entonces, es muy importante sí saber. Y en Gachamundo específicamente tenemos para todas las agendas que trabajamos, tenemos un grupo de trabajo. Entonces, es la manera que en Gachamundo trabaja, que los jóvenes se reúnen una vez por semana en estos grupos de trabajo y pues discuten los temas, entonces que van a comprender lo que está a suceder en Brasil, los cambios de las leyes, planean actividades o campañas
etcétera. Entonces, es una manera también de capacitar técnicamente los jóvenes que son parte de la red de Engañamiento. Sí, tenemos otra acá. Hola, soy Lacey y soy de Ecuador. En la toma de decisiones, los jóvenes casi no los toman en cuenta. ¿Será que el mensaje positivo es lo mismo que el negativo? No sé si comprendo. Yo no sé si comprendí. Si el mensaje negativo es tan importante cuanto la positiva, ¿es eso? No sé, ¿te puedes escribir de una otra forma, Lacey, por favor? Porque no sé si comprendemos. Pero de cualquier forma, el mensaje es muy importante. Y no sé si esta era su pregunta, pero una cosa muy importante de Engañamiento es que nosotros siempre priorizamos a la mensaje positiva. Entonces, hacemos nuestro advocacy de una forma de incomodar, sí, pero con proposiciones. Entonces, no solo para decir, oh, tú estás haciendo una cosa que nosotros no concordamos de que está errada, pero estás haciendo una cosa errada y ¿por qué no haces esto? O estamos a defender esto porque tú estás haciendo una cosa errada. Entonces, esta manera de siempre propor y no solo acusar es una forma que nosotros creemos que es muy importante. También en la pregunta pasada, también para no solo parecer que estamos acá para causar constrangimiento o para incomodar, estamos acá porque sabemos lo que estamos a defender y queremos ver cambios efectivos en esta agenda. No sé si era esto, pero... Yo creo que sí. Sí se puede. Confirmó. Muy bien. ¿Y alguien más quiere hacer alguna pregunta? O si quieren Yo creo compartir que también alguna sí. experiencia, queremos oír vosotros también. ¿Tenemos algo más? No. 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 Muy bien. Pues yo creo que si nadie tiene más preguntas, lo que yo quería decir que a veces advocacy parece una cosa muy complicada y principalmente nosotros, los jóvenes, que somos millennials y queremos las cosas mucho rápidas o fácil. Entonces que a veces vamos a pensar, oh, no, esto no es para mí o yo no sé cómo hacer, pero el más importante es que nosotros comprendemos el problema y es muy importante relacionarnos personalmente con el problema, porque es obvio que si algo me afecta directamente, yo voy a tener más fuerza para luchar contra esta cosa. Y obvio que podemos involucrarnos en cualquier que sea la causa y no necesariamente necesita tener algo que me afecte directamente, pero en nuestra experiencia y lo que hacemos en Engañamiento es que generalmente esta motivación personal pone un poco más de fuerza en nuestro trabajo. Entonces,
es muy importante para nosotros. Yo creo que hablamos un poco en el primer webinar de la importancia de involucrarse, de movilizar con las causas que defendemos, con las cosas que creemos que son importantes. Acá nosotros estamos, hoy no hablamos específicamente de, de ninguna temática, pero todo este proyecto es también frente a la temática de la crisis climática que estamos a vivir. Entonces, es muy importante que nosotros también percebemos que sí, el advocacy puede ser hecho con las personas que toman las decisiones y que generalmente ellas son las personas que tienen el poder de cambiar las cosas, pero que nosotros también tenemos y podemos cambiar todo en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestras comunidades, ciudades, estados, país y todo. Entonces que tenemos esa fuerza y la capacidad de hacernos. Entonces, era solo eso que yo quería decir. Y yo creo que es eso. Muchísimas gracias por la atención. No sé si Igor quiere hablar algo más. No, es que la mensaje de advocacy es eso. Es muy simple hacerlo y si tiene una cosa para cambiar y que quieres cambiar la forma de hacerlo, eso es advocacy en su esencia. Entonces, todos nosotros, por vivir, ya lo hacemos. Es muy importante comprender eso. Y nomás agradecer a todos que están por aquí. Fue muy bueno compartir con ustedes un poco lo que hacemos. Y esta presentación se va a quedar después en YouTube también, entonces si quieres enviar para alguien o no sé. Y lembrar también que el próximo webinar que se va a acontecer es en 12 de agosto y es cómo comunicar la crisis climática, entonces todos están invitados y yo creo que va a ser increíble. Sí, nosotros solo pasamos por el tema de comunicación, pero es también un universo y como ya decimos, es muy importante comunicar las cosas que estamos a defender, las cosas que estamos a hacer y también cómo la crisis climática está nos afectando. Entonces va a ser un webinar muy bueno y muy importante para nuestro ciclo de fortalecimiento de jóvenes. Entonces, yo espero verlos todos en 2 semanas y cualquier duda, cualquier cosa, estamos acá, puede escribirnos. Y es eso, muchísimas gracias y hasta luego. Nayara, Igor, muy buen webinar. Hasta la próxima. Saludos a todos.